Muy bien. El miércoles hablábamos en la terapia de grupo que la vida tenía etapas. Desglosamos y vimos cada una de las etapas, empezando incluso hasta por la prenatal, y fuimos viendo, bueno, cómo va el ser humano, va ocupando en el transcurso del tiempo y de su vida, cómo va ocupando las diferentes etapas que le corresponde vivir. Y señalábamos que el adicto tiene un problema, y el adicto lo que le ocurre es que se queda anclado en alguna etapa, y generalmente en la etapa en la que ha empezado a drogarse o ha empezado a desarrollar ese hábito adictivo, que en la mayoría de las veces es cuando somos muy jóvenes. La mayoría de las veces las adicciones empiezan en la juventud. Entonces, en una etapa de juventud, de adolescencia incluso, o en la de juventud madura, iniciamos esos comportamientos adictivos, tomamos esas sustancias o generamos esos hábitos que van a desarrollar una enfermedad adictiva. Y entonces el tiempo va a seguir pasando, tú por edad te va correspondiendo tomar otras posiciones en la vida, otras etapas, pero como estás anclado a la etapa en la que iniciaste tus hábitos adictivos, no progresas. Y aunque físicamente te correspondía estar en esa etapa, no la desarrollas. No la desarrollas porque emocionalmente y cognitivamente no estás en ella, estás en la anterior. Y entonces estudiábamos y veíamos la influencia que tiene el tiempo en las personas a raíz de esto, a raíz de las etapas, ¿no? Y nos dábamos cuenta que la persona vive en un presente, pero que está influido por el pasado, por las experiencias del pasado y por las expectativas del futuro. Y ahí estamos viajando, y ahí estamos condicionados. Y entonces se va desarrollando en la medida de lo posible ese presente con las condiciones que nos ha dado, que arrastramos del pasado, y con ciertas expectativas que tenemos del futuro, ¿no? Y marcábamos algunas señales características de esa influencia del pasado en nosotros. Y hablábamos que es el orgullo que arrastramos, es el rencor y el resentimiento, entonces se nos formaba nuestro corazón, se formaba como un corazón con síndrome de Diógenes, porque acumulábamos situaciones, heridas y circunstancias del pasado que nos habían hecho daño, que nos habían hecho sentir de alguna manera, pero ahora, pasado ya ese tiempo, volvíamos a traer esas emociones, no dejábamos avanzar, no avanzábamos, y entonces lo que conseguíamos era resentimiento. O sea, volver a sentir lo que en aquel día sentimos, volver a rememorar ese sentimiento. Entonces vas arrastrando eso y no te deja posicionarte en el pasado. Luego también una cosa que veíamos era la melancolía, cómo echabas de menos los tiempos pasados. Y entonces decías, cualquier tiempo pasado fue mejor. Mentira. Lo mejor está por venir. Siempre. Y yo os ponía ejemplos de mi propia vida, cómo en mi propia vida ha ido, y tú seguramente tengas los tuyos, cómo en tu vida, de alguna manera, has tenido oportunidades, otra cosa es que las hayas aprovechado o no, eso es otra cosa, porque yo fui tirando también muchas oportunidades que la vida me brindaba. Pero si tú haces un repaso a tu vida, seguro que has tenido cada vez mejores oportunidades. Y porque aunque hayan sido las mismas, el tiempo no era el mismo, con lo cual la oportunidad era mayor.
Por ejemplo, la esperanza de que tú te rehabilites. La familia te da una oportunidad y te dice, venga, vas a ir a unos especialistas, vas a hacer un tratamiento, confiamos en ti, venga, y inicias el tratamiento. Y resulta que lo abandonas. Lo abandona. Y al tiempo la familia te vuelve a dar otra oportunidad. En teoría es la misma oportunidad, pero en valor no. Esta segunda oportunidad vale más. Con lo cual, hasta cierto punto, tú has ido de menos a más en valor, en las oportunidades. Y así con todos los aspectos. Entonces, no cabe el tener melancolía y el decir, yo lo que tenía, cualquier tiempo pasado fue mejor. No. Y luego había otro factor también, y es que hasta cierto punto podíamos caer en el peligro de enorgullecernos de lo que habíamos hecho en la vida pasada. Que bueno, algunos aspectos sí habrá a lo mejor para enorgullecerte, pero el que nos trae a cuenta que son las adicciones, ahí no hay nada de qué orgullecerse, y sin embargo lo hacemos. Estamos tan arraigados a esa vida pasada, a esa vida anterior, que nos orgullecemos de muchas de las cosas que hemos hecho en la vida pasada en el ámbito adictivo. De que hice, de que conseguí dinero, de que burlé a este, de que endeudé a este, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el trapicheo que se trae uno cuando está metido en el mundo de las adicciones, ¿no? Y dejamos ahí el punto, pero nos dejamos algunas cosas por decir que quiero decirlas ahora. Y es que la clave para una adaptación saludable a la etapa que te corresponde vivir, cada uno tiene la suya, pero aquí tenemos una edad media general de madurez, quiero decir, teóricamente madurez, ¿no? Pues te preguntan, ¿cuántos años cumple? Cumplo 37 años, ¿pero los tienes? Pues tú puedes cumplir 37 años y no tenerlos. A esto nos referimos, ¿no? Entonces, aquí la edad media, pues es eso, 37, 40 años. Algunos tienen algo más, algunos tienen algo menos. Entonces, en esa etapa que a una persona en condiciones normales, y digo normales porque me refiero a que no tenga problemas de adicción, una persona en estado normal a esa edad seguramente esté desarrollando y haciendo otras cosas que tú no estás haciendo. Entonces, para adaptarte a esa etapa que te corresponde vivir, tienes que encontrar tus propias capacidades para salir de esas dificultades en las que te encuentras. Y tienes que encontrarlas tus propias capacidades, ¿no? ¿Y qué aconsejo yo? Aconsejo que te marques una meta, que persigas una meta, que te marques una meta, que no hagas este proceso sin marcarte, sin pena ni gloria, o sea, sin marcarte ningún objetivo, un objetivo real, que tú sepas que es alcanzable, que tengas incluso algunos referentes de personas que ya lo han alcanzado. Entonces sea real y tú al examinar tus capacidades digas, yo que realmente estoy capacitado para alcanzar esa meta y entonces me la voy a marcar, ¿vale? Y entonces te haces preguntas como, ¿qué quiero? ¿Realmente qué quiero? ¿Qué voy a hacer y después, pues mira, quiero salir de las adicciones, quiero restaurar mi vida, quiero restaurar mi matrimonio, quiero recuperar a mis hijos, quiero quitarme las deudas del banco, o de multas o de tal, quiero solucionar mis problemas judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero eso, muy bien. Y ahora planifiquemos, ¿cómo voy a conseguirlo? ¿Qué estrategia voy a usar y voy a emplear para conseguir esto, ¿no? Y entonces reflexionar sobre todo esto y ir dejando en tu mente, ir dejando a un lado todo ese pasado que te ancla, decíamos que era como un ancla que iba arrastrando cosas y al final se queda tan clavada en el pasado que no te deja avanzar. Entonces hay que ir desechando el pasado y dando
oportunidades a las nuevas experiencias, a las nuevas situaciones, a las nuevas circunstancias, a lo que está por venir, y abrirte a eso, a lo que está por venir, sin miedo, con valentía, con coraje, incluso si puede ser con cierta expectativa y cierta ambición y cierta seducción. En mi caso, cuando yo me planteaba el porvenir, me seducía, decía, ¿qué me vendrá ahora en la vida? ¿Qué me deparará? ¿Qué nuevas amistades voy a hacer? ¿Qué nuevos círculos me voy a relacionar? ¿Con qué nueva gente me voy a empezar a relacionar? Y eso creaba en mí, bueno, pues unas expectativas agradables, ¿no? Y sugestivas, ¿vale? Y entonces hay que cambiar, solo cambiando de conciencia podrás cambiar de conducta. ¿Entiende esto? Para cambiar de conducta tienes que cambiar de conciencia. Ya lo decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, cambiar tu manera de pensar. Para cambiar tu conducta y darte cuenta de las cosas nuevas que vienen a tu vida, tienes que transformarte mediante la renovación de tu entendimiento. ¿Qué es lo que quiere decir? Renovar tu manera de pensar, cambiar tu manera de pensar. Y al cambiar tu manera de pensar, cambiarán tus comportamientos, tus patrones de comportamiento. Cambiará tu mirada hacia las cosas. Será una lucha, nadie dice que es fácil, ¿eh? Será una lucha titánica. Tendrás que ejercer la fuerza de voluntad. Y además no dispones de mucho tiempo. O sea, esto que solemos decir, que soléis decir muchos de vosotros, bueno, poco a poco, voy a ir cambiando, pero poco a poco no. Poco a poco no. Porque ya has desperdiciado mucho tiempo. Porque estás cognitiva y emocionalmente en la etapa de 20 años y tienes 40. Entonces, poco a poco no. Tienes un tiempo limitado. El programa para un proceso de recuperación de las adicciones aproximadamente tiene 9-10 meses. O sea, que vas a tener que traspasar todas las etapas que no las has traspasado en el curso normal de tu vida en 9 o 10 meses. Lo que se supone que hacen las personas en 10, 15 años, tú lo vas a tener que hacer en 9 o 10 meses. Fijaros si aprieta la cosa. Y todo eso se traduce en ¿qué? En esfuerzo, en sacrificio, en dolor, en sufrimiento. Pero el miércoles hacíamos una diferencia entre sufrimiento que nada aprovecha, que no trae nada, que no se consigue nada, que ni siquiera escarmienta, y en este tipo de sufrimientos que trae mucho fruto. Y el fruto es situarte donde debes de estar, donde te corresponde estar. Ese es el fruto. Ahora, no nos engañemos, requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y eso te va a producir ciertos momentos de dolor y de sufrimiento. Y eso tienes que contar con ello. Y tienes que estar dispuesto a pagar ese precio. ¿Estamos? Ahora, el éxito reside en la inteligencia emocional. Y esto brevemente me gustaría hablar de ello. Yo en alguna ocasión he dicho que quien controla sus emociones controla el mundo. Quien controla sus emociones controla su mundo y por lo tanto el mundo que a él le corresponde vivir. Lo controla, porque la gente generalmente no controla sus emociones. Los grandes errores que comete un ser humano los comete porque no controla sus emociones, ¿cierto? Porque la impulsividad no la controla, porque la ira no la controla,
porque el placer no lo controla, porque la pereza no la controla, porque la envidia no la controla, porque el egoísmo no lo controla, la comodidad no la controla, la búsqueda del placer incesante no lo controla, no controla sus emociones. Y el control de las emociones se divide en dos grandes áreas. Primero se llama inteligencia emocional y se divide en dos grandes bloques. Una es la inteligencia intrapersonal y la otra es la inteligencia interpersonal. ¿Y de qué habla eso? Pues habla de que la inteligencia interpersonal es la manera correcta en la que nos desarrollamos con el otro, con la persona. ¿Cómo son tus relaciones con los demás? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Desde dónde te relacionas con los demás? Y ahí entraríamos en el campo de la asertividad. Las personas que se relacionan correctamente con el otro son personas asertivas. No son personas agresivas ni son personas pasivas. O sea, no son personas que solucionan las relaciones y los conflictos interpersonales con la violencia, con la agresividad, cualquier tipo de violencia física, verbal, gestual, cualquier aspecto de eso es violencia. Y la persona agresiva intenta solucionar sus desacuerdos y sus problemas, sus desavenencias, sus conflictos con las otras personas a través de la agresividad. Pero el otro extremo es la pasividad. Y entonces la persona pasiva lo que hace es tragar, soportar, y nunca se pone en su sitio. Y al final eso termina explotando o termina llevándote a la depresión o llevándote a la soledad, a la incomunicación. ¿Por qué? Porque las personas tenemos un límite. Tú no puedes estar soportando que te denigren, que te humillen, que se metan contigo, que te manden, que rompan tu círculo de intimidad y no respeten tu intimidad. Y tú, si eres pasivo, tú empiezas a aguantar, no te pones en tu sitio. Y si te pones agresivamente. O sea, pasas de un lado a otro. A veces eres agresivo, a veces eres pasivo, a veces eres pasivo, a veces eres agresivo, pero nunca eres asertivo. O sea, que la inteligencia interpersonal debe de ser asertiva. O sea, una persona que se ponga en su sitio, una persona que sepa cómo desarrollar y cómo superar los conflictos con las demás personas de manera asertiva. Eso en cuanto a la inteligencia interpersonal. Ahora, hay otra grande bloque, grande área, que es la inteligencia intrapersonal. Y es cómo soluciono yo, qué respuesta doy yo a mí mismo de los conflictos que se me generan interiormente. Porque muchas veces dice, por ejemplo, un conflicto que hay mucho entre dos personas es, me está faltando al respeto. Y cuando analizamos la situación de esa falta de respeto, resulta que la persona no es que te haya faltado al respeto, sino que tú te has sentido faltado al respeto. Son dos cosas diferentes. Entonces, ante ese sentimiento de que tú te has sentido ofendido, te has sentido faltar al respeto, te has sentido no tenido en cuenta, te has sentido abusado, has sentido injusticia, sientes frustración, sientes impotencia, sientes rabia, sientes tanto emociones disparadas como emociones retraídas. O
sea, has sentido tristeza, has sentido amargura, has sentido fracaso, has sentido... Sea cual fuere la emoción que has sentido, la persona que tiene inteligencia emocional intrapersonal es que resuelve correcta y maduramente y responsablemente, resuelve su conflicto interno. Y a esas emociones que aquí comparamos con el centrifugado de una lavadora. La lavadora, cuando está centrifugando, veis cómo gira, ¿no? A la velocidad que gira. Pues muchas veces nuestras emociones en nuestro corazón y en nuestro pecho giran quizá a más revoluciones todavía que un centrifugado. Entonces, ¿cómo haces para darle una salida correcta, madura, responsable a ese centrifugado de emociones que tienes metido en el pecho? Generalmente se hace una mala respuesta. Vuelves otra vez un poco a lo mismo. O te disparas y lo haces a través de la violencia, de la ira, de la respuesta fuera de lugar, del despecho, de la ignorancia, del despropósito, y esa no es una respuesta adecuada, o de tú mismo fustigarte y hacerte daño a ti mismo. Y entonces, bueno, hay diferentes formas, hasta llegar incluso a autolesionarte, ¿no? Y la autolesión a uno mismo es una respuesta negativa de no tener inteligencia intrapersonal, de no saber cómo resolver esos conflictos. Y hay muchas maneras de autolesionarse, porque a lo mejor usted está pensando en una cuchilla de afeitar sobre su antebrazo, pero no tiene por qué ser eso. Eso es una forma, pero no tiene por qué ser eso. Uno se puede autolesionar con la comida, por ejemplo. Uno se puede autolesionar con las drogas. Uno se puede autolesionar con la soledad, con la búsqueda de la incomunicación, incomunicándose, con la depresión, y luego también lo que hemos dicho, ¿no? Con la ira, con la violencia, con la rabia, con la inconsciencia, o sea, hacer cosas totalmente inconscientes, hacer cosas temerarias. O sea, que le dice, pero a ti, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Pero tú dices que no me importa. Yo he escuchado decir, es que yo no tengo nada que perder. Yo no tengo nada que perder. Cuidado conmigo. La persona quizás más peligrosa en este sentido es la persona que te dice, yo no tengo nada que perder. O te dice, yo ya tengo todo perdido. Y entonces me da igual. Son personas peligrosas porque se pueden autolesionar ellos o autolesionar a otros, porque son temerarias, son imprudentes, no son racionales, no trabajan y no reaccionan de una manera racional, sino es todo emocional y además emocionalmente desbocado, porque no controla sus emociones. Y entonces, ante una discusión, ante un conflicto, en vez de resolver el conflicto, lo que hace es pegar un portazo en casa, salir disparado a la calle e irse a buscar la sustancia, ya sea alcohol, sea cocaína, o sea prostitución, o sea la adicción que tenga. Y así es como él se autocastiga y cómo resuelve, bueno, cómo quiere resolver ese conflicto que tiene en casa, por ejemplo, con el matrimonio, con los hijos, en el trabajo con el jefe, con los compañeros, porque no sabe, no tiene inteligencia emocional intrapersonal. Entonces, así como en la interpersonal hemos dicho que se tiene que relacionar uno desde la asertividad, aquí en la intrapersonal, cómo debe uno cómo interaccionar consigo mismo y qué herramientas tiene para controlar esas emociones, ¿no?
y no se te disparen, decíamos, como el centrifugado de una lavadora. Pues está el mecanismo de racionalizar la emoción. La emoción que estás sintiendo y que no vas a ser capaz de dominar, ni vas a ser capaz de darle una respuesta correcta, debes de racionalizarla. O sea, subir la emoción, subirla del corazón a la razón. Decíamos ayer, del corazón a la razón. Y racionalizar la situación, verla desde otro punto de vista, porque seguro, una misma cosa tiene siempre varios puntos de vista. Se puede ver la misma cosa desde varios puntos de vista, desde varios ángulos. Y si el ángulo en el que estás mirando la situación lo que te provoca es un centrifugado de emociones, deberías cambiar el ángulo de visión de las cosas. Eso muchas veces hacerlo solo por sí mismo cuesta, porque estás tan enfrascado en esa emoción que no tienes la capacidad de encontrar otro punto de vista sobre esa situación. Pero entonces pide ayuda. El proceso que nosotros estamos haciendo aquí es, los terapeutas lo que hacemos es intermediar precisamente para eso, para cambiar tu punto de vista sobre la situación que te está provocando ese desboque de emociones. Y entonces el terapeuta lo que hace es interceder, intermediar, remediar la situación. Pero eso llegará un momento que tiene que hacerlo usted por sí mismo. Y tener ese mecanismo interiorizado para que cuando le suceda y se dé esas situaciones, usted tenga la capacidad y sea capaz de por sí mismo cambiar el punto de vista sobre la situación. Y a eso decíamos el otro día también, que era tener, de alguna manera, pensamiento crítico. La persona que tiene pensamiento crítico es la persona que no se conforma con la primera postura, con el primer pensamiento, con la primera razón, sino que examina todo, se queda con lo bueno y desecha con lo malo, pero primero examina todo. Entonces, algo en lo que tú estás pensando y tú te crees que llevas toda la razón, solo la razón y nada más que tu razón, quizás necesitaría una revisión. Entonces, volver a subir esa emoción al pensamiento, racionalizar la situación y encontrar otro punto de vista que lo hay. Y seguramente el punto de vista que tú encuentres por segunda vez no te genere las emociones que te están generando el que tienes. Entonces, la persona que tiene un pensamiento crítico es la persona que tiene la capacidad para, por un momento, apartar todas sus razones, todos sus argumentos, todas sus verdades, que realmente cree que son así, pero tiene la capacidad de apartarlo por un momento y tener en cuenta otras razones, otros argumentos y otras posibilidades sobre lo que usted está pensando. Que no hay un solo motivo, que no es el suyo solo. Por eso decíamos que no es lo mismo que te falten al respeto a que tú te sientas no respetado. Son dos cosas diferentes. Y según el punto de vista que tú tengas sobre la situación, o verás que no te están respetando o te sentirás no respetado. Y verás que son dos cosas totalmente diferentes. Una atañe a la inteligencia interpersonal y otra atañe a la inteligencia intrapersonal. ¿Se entiende esto? Pues ánimo y manos a la obra, a trabajar estas emociones, porque recuerde, lo voy a decir una vez más, y casi podríamos ponerlo como línea del día. Lo que pasa es que es muy larga. Es quien domina sus emociones, domina el mundo.
recuérdelo, si usted llega a dominar sus emociones, domina el mundo. Domina el mundo. Pero completamente. Porque generalmente las personas no tienen generalmente problemas de adicciones, porque la gente no se droga, pero sí tiene problemas de emociones. La gente, las personas, la mayoría no controlan sus emociones. Y entonces les hacen equivocarse, tomar decisiones erróneas, mantener actitudes no correctas, inmaduras y de alguna manera cargarse de conflictos y de consecuencias negativas, y todo por no controlar sus emociones. Entonces recuérdelo y póngase manos a la obra. Quien controla sus emociones controla el mundo. Entonces vamos a poner de línea del día, como hemos hablado de la inteligencia emocional, vamos a dejarla en ser inteligente. Y teniendo como referencia esta línea del día, meditamos durante toda la mañana en todo esto que hemos hablado. En estos dos tipos de emociones, en marcarse un objetivo, en perseguir una meta, en tener conciencia de que va a llevar consigo un precio que hay que pagar, de sacrificio, de esfuerzo, incluso hasta de sufrimiento, ¿no? Pero recordar que es un sufrimiento que trae mucho fruto. Entonces, sé inteligente, ¿de acuerdo? Lo vamos a decir y lo vamos a proclamar a viva voz a la de 3. 1, 2 y 3. ¡Sé inteligente! Bueno.